Los ojos cansados de Hiruzen vieron como un anillo de humo se alejaba perezosamente de su pipa. Fue llevado a la ventana abierta que daba al pueblo que amaba entrañablemente. Sus manos estaban colocadas detrás de su espalda y se paró con un aplomo tan rígido que podría haber sido confundido con una escultura a primera vista. Sin embargo, la ilusión se hizo añicos cuando dejó escapar un suspiro problemático que realmente hablaba de su edad. Se avecinaba una migraña, y la razón era un Uzumaki Naruto, o tal vez, los dos civiles que había matado. Están aullando por sangre Hiruzen, no puedes mantenerlos a raya por mucho más tiempo. Cualquier intento de saciarlos ahora y preservar la inocencia que le queda al niño será una tarea tonta. El más ligero de los ceños frunció el ceño arrugado del anciano mientras uno de sus amigos más antiguos, si no quizás el más cercano, hablaba desde detrás de él. Sin embargo, no se volvió, todavía mirando hacia su pueblo, enmarcado por el sol poniente que iluminaba el cielo en brillantes tonos de rojo y naranja que hicieron que Haino Kuni fuera tan famoso. No creas que no conozco a ese Danzo. Otro suspiro cansado escapó de sus labios. Fue un mal día cuando había comenzado a estar de acuerdo con el viejo halcón de guerra sobre asuntos relacionados con Naruto. El niño es obviamente inestable, no puede permanecer entre la población normal como está. El ceño fruncido de Hiruzen solo se profundizó, pero rápidamente se calmó tomando otro largo arrastre de su pipa, un regalo de su hijo antes de que su relación se volviera tan tensa. ¿Y de quién es la culpa de ese Danzo? No hubo ninguna acusación en el tono, más bien una de desesperanza general. El niño tiene todo el derecho a estar desequilibrado, con todo lo que se le ha echado sobre los hombros. Podía escuchar el toque del bastón de Danzo en el piso de madera de su oficina mientras el hombre lisiado cruzaba la habitación para pararse a su lado, una vista rara en los últimos años. De todos modos, es un riesgo para el pueblo en general. Este no es solo un caso de un shinobi promedio que tiene problemas emocionales, el niño es una bomba literal. El John Daime ya no está entre nosotros. Una expresión de dolor cruzó los rasgos de Hiruzen cuando se le recordó otro fracaso suyo que había cometido a lo largo de su larga vida, algunos podrían decir demasiado tiempo, y no sobreviviríamos a otro ataque de la bestia. Lentamente, el sol se deslizó detrás del horizonte, proyectando más y más del pueblo en la sombra. ¿Entonces quieres que te lo entregue? Tener sus emociones despojadas solo para que ya no sea una amenaza. No necesitó girarse para ver el asentimiento de Danzo, pero aún así logró provocar un pequeño suspiro frustrado cuando Hiruzen cerró los ojos por un momento. Destruye una vida para preservar a miles, incluso si se trataba de un niño que ya tenía una carga demasiado grande sobre ellos. ¿Era así como se había sentido el John Daime? Es la única opción segura en este momento y ambos sabemos que esto es cierto. Tuviste tu oportunidad y se convirtió en otra debacle, desestabilizando la ya delicada situación con los Uchiha. No podemos esperar y esperar que esto pase Hiruzen, la academia lo demostró lo suficientemente bien. El tapping comenzó de nuevo cuando Danzo salió de la oficina. Los ancianos se separaron una vez más cuando Danzo regresó a las sombras oscuras de Konoha, dejando a Hiruzen de pie en la luz. Se avergonzaba de decirlo, pero a veces Hiruzen había deseado que fuera al revés. Se suponía que la expectativa sobre él se había aliviado hace 9 años. Eventualmente tendrás que estar de acuerdo conmigo, Hiruzen, los dos lo sabemos. Y con eso el sonido del tapping se desvaneció hasta que una vez más Hiruzen se quedó con nada más que sus pensamientos y recuerdos. No puedo creer eso, todavía no. Se presentó en el monumento del Hokage, sacando fuerzas de los rostros silenciosos de sus predecesores y del hombre que se suponía que debía tomar estas cargas de sus hombros. No podía hacerle eso a Minato. Sin embargo, por mucho que se dijera a sí mismo estas cosas, no se presentó una alternativa. Era cierto que Naruto necesitaba desaparecer del ojo público, preferiblemente en algún lugar donde no pudiera lastimar a las personas que lo rodeaban. Necesitaría estar con personas que pudieran entender su situación y pudieran contenerlo si lo peor llegara a ser peor. Sin embargo, no podía simplemente descuidar el hecho de que el niño era un Jinchuriki. Eventualmente necesitaría ser entrenado. Por su propia seguridad, sin nada más. Hokage-sama. Un solitario Ambu cayó del techo,
aparentemente fuera de las sombras y sin siquiera un susurro de sonido. Hiruzen no se volvió para enfrentar al shinobi enmascarado, pero aún así sabían continuar. El escuadrón de Saru ha regresado a la aldea antes de lo previsto. ¿Desea que los vuelva a desplegar lo antes posible? En ese momento Hiruzen quiso arrojar su cabeza en sus manos. Si hubiera algún contendiente para algo que le diera casi tantos problemas como Naruto, sería ese maldito escuadrón. Sin embargo, justo cuando Hiruzen estaba a punto de aceptar la sugerencia de Lambo, su mano se detuvo en el aire, una pequeña llama se encendió repentinamente detrás de sus ojos. En realidad, no, llévalos a mi oficina lo antes posible. No podía verlo detrás de la máscara de porcelana sin emociones, pero el Hokage estaba seguro de que el Lambo tenía la ceja levantada. Sin embargo, no se cuestionaron las órdenes del líder de la aldea y la única respuesta visible que recibió fue una ligera inclinación de la cabeza antes de que el Lambo se fuera tan rápido y tan silenciosamente como entró. Lentamente Hiruzen asintió con la cabeza solo una vez. Esto puede funcionar. Naruto se sintió particularmente bien mientras caminaba por la carretera central en Konoha, mostrada por la sonrisa dentada que descansaba en sus rasgos. Al pasar, la gente le dio una litera increíblemente ancha, algunos incluso caminando en diferentes direcciones cuando lo vieron. Algunos se dieron la vuelta, otros susurraron a personas cercanas a ellos. Todos ellos tenían miradas de miedo en sus ojos. Esto es lo que Naruto había querido, no su respeto, no su amor, sino su reconocimiento. Finalmente lo tuvo a través del simple miedo. Podría haber tenido algo que ver con el hecho de que, mientras caminaba, largas cadenas doradas parpadeaban a su alrededor, inclinadas por cuchillas dentadas viciosas que casi parecían kunai. Algunos se balanceaban detrás de él como colas, otros se levantaban sobre sus hombros como cobras a punto de golpear. Todos ellos parecían amenazantes. Por otra parte, podría haber estado sonriendo porque no pudo evitar reproducir un recuerdo particularmente divertido una y otra vez. Hace aproximadamente una semana, el Hokage le había dicho que ingresaría a la academia, y para ser honesto, Naruto disfrutó de la idea. Parecía perfecto. Entra, aprende a matar gente y hazte más fuerte, sal y haz esas cosas. Sin embargo, la realidad estaba lejos de eso. Naruto estaba aburrido, muy aburrido, tan aburrido que las cadenas comenzaron a aparecer inconscientemente de sus hombros, mirando a su alrededor como si fueran entidades vivientes propias. En el lado positivo, realmente parecía asustar al niño de pelo mouse y a su izquierda. A su izquierda, nadie quería sentarse al lado del freak, de aspecto demente después de todo. No después de haber arrojado a un niño que más tarde había encontrado que se llamaba Kibe al otro lado de la habitación y casi a través de una pared. Naruto no estaba seguro de por qué lo habían mirado extrañamente. El niño se había burlado de su altura, diciendo que no se veía fuerte y que lo único que un Inuzuka podía respetar era la fuerza y el dominio. Naruto acababa de educar al niño que las apariencias pueden ser engañosas. Se preguntó si Kibe lo respetaba ahora, o lo haría, cuando el niño se despertó de la inconsciencia. En este momento, los nuevos participantes de la academia estaban sentados en un aula escalonada escuchando una conferencia del hombre que sería su instructor durante el próximo año o dos. Naruto lo había desconectado hace media hora cuando había comenzado a hablar de alguna voluntad en llamas o algo así. Sus oídos se crisparon cuando finalmente escuchó algo interesante. Sus cadenas también se crisparon, pero eso solo parecía hacer que la gente se alejara aún más de él. El instructor sonrió brillantemente mientras miraba alrededor de la habitación, en todas partes menos en Naruto, por supuesto, y aplaudió juntas. El mismo hombre hace solo unos minutos le había pedido a Naruto que guardara sus cadenas porque estaba desconcertando a los otros niños. Naruto había respondido inmovilizando al hombre contra la pared. Él estaba un poco más aceptando los apegos dorados después de eso. En opinión de Naruto, tuvo suerte de que solo lo hubiera atravesado la ropa, los agujeros seguían ahí. Tal vez por eso los otros niños le dieron una amplia litera. Muy bien, niños, como un ejercicio divertido para congraciarlos con la vida de la academia, vamos a los campos de entrenamiento para tener algunos mástiles de prueba, solo para ver dónde están ustedes.
Rápidamente respondió algunas preguntas de algunos de los niños civiles, en su mayoría él resolviendo sus preocupaciones de que no tenían entrenamiento previo, antes de dirigir la clase a la parte posterior de la academia. Allí, se instaló un pequeño anillo, era solo una simple cuerda dispuesta en un círculo para marcar un límite, pero eso era todo lo que realmente necesitaban para los estudiantes de la academia. Después de todo, no conocían ningún yatsu devastador o que alterara el paisaje, todavía. Está bien, a alguien le gustaría ofrecerse como voluntario para el primer mástil. Cuando no tuvo tomadores, solo sonrió cálidamente. No hay necesidad de ser tímido, todo es amigable aquí. Lentamente, uno de los niños cerca del frente de la multitud levantó la mano, un niño de cabello oscuro con ojos negros brillantes. A Sasuke, perfecto. El niño sonrió tímidamente antes de subir al ring. El Chunin se volvió hacia la multitud de estudiantes solo para palidecer cuando vio otra mano levantada. Ah, ajá, ¿a alguien le gusta pelear con Sasuke? La mano se mantuvo levantada, pero el Chunin logró mantener sus ojos en cualquier lugar menos en él, incluso cuando una cadena de oro serpenteaba en el aire para hacer que el niño fuera más visible. Alguien en absoluto. Desafortunadamente para él en ese momento, Naruto se cansó de esperar y simplemente se interpuso entre la multitud. Ok, entonces, Naruto contra Sasuke. Los ojos del instructor miraron nerviosamente entre los dos niños. Naruto ni siquiera tenía sus cadenas fuera, sino algo sobre su expresión. El anhelo de la lucha era inquietante. Primero hacemos el sello de la confrontación. Este es un arte importante del combate tradicional shinobi. Reconoce que sois iguales. Un resoplido silencioso vino de Naruto, pero el instructor lo ignoró, mostrándoles a ambos la señal de la mano. Después harás el sello de reconciliación, para mostrar que no hay sentimientos duros después de que termine el mástil. Una vez más, el Chunin les mostró el sello antes de finalmente dar un paso atrás. Está bien, en mi señal. Levantó el brazo y se podía sentir la tensión en el aire del grupo de estudiantes silenciosos. Hajime. Sasuke de repente se atornilló hacia adelante. Como Uchiha había estado recibiendo entrenamiento durante gran parte de su joven vida, por lo que, naturalmente, sentía que tenía una ventaja sobre la mayoría de los niños, especialmente en taijutsu. Por supuesto, Naruto no tenía intención de apegarse solo al taijutsu, donde estaba seguro de que su escuálido y su estatura más pequeña serían una desventaja inmediata. Fue por eso que Sasuke se sorprendió cuando una cadena de oro brillante de repente lo atacó desde el estómago de Naruto, todo sin que la rubia se moviera una pulgada. Lo golpeó justo debajo de las costillas, enviando su derrape hacia atrás sobre su con el aliento noqueado de él. Sin embargo, Naruto no lo hizo lo suficientemente duro como para noquearlo fuera del ring. Eso sería demasiado corto, no sería nada divertido. Los ojos de Sasuke se abrieron de inmediato cuando vio otra cadena dentada volando hacia él, obligándolo a rodar hacia un lado. Por supuesto, la cadena simplemente desvió el rumbo, dando vueltas alrededor del tobillo de Sasuke antes de levantar al niño del suelo y colgarlo allí por la pierna. Naruto detiene esto, se supone que es solo un partido de taijutsu. Naruto resopló en voz alta mientras la cadena azotaba al joven de cabello oscuro a través de la arena, golpeándolo dolorosamente contra el suelo antes de levantarlo nuevamente, arrastrando su rostro por el suelo mientras estaba en él. ¿Por qué me limitaría así? Solo me golpearían. Por un momento, su cabello puntiagudo cayó sobre sus ojos, sombreándolos mientras su cabeza se inclinaba hacia adelante, sus manos se apretaban en puños. Me niego a perder más. De repente, la cadena que sostenía a Sasuke se agrietó como un látigo, enviando al niño volando en el aire. El instructor se movió para atraparlo, pero las cadenas eran solo una construcción de chakra y eran tan ligeras como Naruto quería que fueran, eran más rápidos. Un disparo salió de su palma, cortando el aire antes de empalar al pobre Uchiha a través del muslo, tirando dolorosamente del suelo. Naruto sonrió ante el grito que había logrado sacar del niño mientras sus compañeros de clase miraban, medio aterrorizados y medio disgustados. Habría golpeado al niño contra el suelo de nuevo si el Chunin no se hubiera metido debajo de él, atrapando al niño y sacando rápidamente la cadena de su pierna. Se consoló con el segundo grito que Sasuke dio. No tenía nada personal contra el niño, ni siquiera lo conocía antes de hoy,
pero tuvo la mala suerte de haberse ofrecido como voluntario. Dándole a la rubia un rápido resplandor, el Chunin rápidamente llevó a Sasuke al hospital, pero no antes de que Naruto lo llamara. Pero Sensa, pensé que se suponía que debíamos hacer el sello de reconciliación. El Chunin ya se había ido, dejando a un sonriente Naruto solo con el resto de la clase. Se volvió para verlos mirándolo con diferentes niveles de miedo e inquietud. ¿Qué? Todos se estremecieron, haciéndolo sonreír de nuevo mientras pasaba junto a ellos. Suponía que la academia no era tan aburrida después de todo. Todavía tenía esa sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia los campos de entrenamiento, sin siquiera darse cuenta de que había llegado antes de cruzar el límite hacia el gran claro cubierto de hierba. Después del incidente con el Uchiha había sido sacado, temporalmente, de la academia. El Hokage le había dicho que simplemente no era apto para estudiar allí. Sin embargo, fue solo recientemente que le dijeron que ahora había una alternativa, por lo que estaba aquí. Se inclinó contra un árbol mientras esperaba a quien se suponía que debía aparecer, observando cómo el sol comenzaba a descender por debajo del horizonte en la distancia. De repente, se zambulló hacia adelante, con los ojos muy abiertos, mientras una línea de kunai que habría corrido a lo largo de su cuerpo golpeaba el tronco del árbol contra el que acababa de descansar. Respirando repentinamente rápido y superficial, forzó algunas cadenas fuera de su cuerpo. Fue justo a tiempo para alejar otra volea de las mortales herramientas ninja. Mejor de lo que pensaba. Honestamente, no esperaba que sobreviviera a la primera volea. Una voz tranquila de aparentemente todo Naruto, haciendo que su cabeza se lanzara nerviosamente antes de forzar esa expresión y reemplazarla con un profundo ceño fruncido. ¿Quién está allí? Una breve risa de una voz diferente y más nasal fue su respuesta, lo que provocó que Naruto gruñera ante el desprecio casual. Ah, ¿de quién es el turno ahora entonces? Nezumi, tal vez quieres una oportunidad. Había crujidos en los árboles, pero Naruto no podía decir desde dónde. En las condiciones aún oscuras de la noche, su visibilidad disminuía por segundo. De repente, reaccionando nada más que por instinto, se lanzó hacia adelante, enviando una ráfaga de cadenas que estallaban por su espalda. Estaba el ruido de metal sobre metal y sintió resistencia a través de su conexión con las construcciones de Chakre, pero cuando rodó a sus pies en una cuclilla baja no había nadie allí. Una vez más, sin embargo, una especie de sexto sentido le dijo que había alguien detrás de él. Esta vez giró, las cadenas a su alrededor azotaban salvajemente. A través de las chispas creadas entre su arma y sus oponentes, vislumbró una máscara blanca pálida y un cabello largo y oscuro en una cola de caballo. Sin embargo, rápidamente desaparecieron en un parpadeo de movimiento demasiado rápido para que él se mantuviera al día, dejándolo solo nuevamente en un campo de entrenamiento aparentemente vacío. Para su inmensa conmoción, notó que algunos eslabones de una de sus cadenas estaban casi completamente cortados. Es cierto que cuanto más ligeras y, por lo tanto, más rápidas eran sus cadenas, más débiles se volvían, pero nunca había visto tanto como un rasguño en ellas cuando las estaba probando. La vista lo puso aún más nervioso a pesar del frío ceño fruncido que llevaba. Un rápido estallido de chakre a través de las cadenas, no es que Naruto supiera que era chakre, lo sanó. Sin embargo, hacerlo fue bastante agotador, y aunque Naruto generalmente se consideraba bastante animado, no era un pozo de energía sin fondo. El turno de Kume, el turno de Kume. Una segunda voz, mucho más fuerte, más animada y más infantil que la primera, se dio a conocer como los ojos de Naruto se abrieron. Lo que solo podría describirse como una bestia con forma aproximadamente humana salió repentinamente de los arbustos circundantes. Patada de Kume. Fue tan rápido que Naruto solo vislumbró brevemente el cabello azul claro y la piel bronceada que cubría una montaña de músculo, antes de ver nada más que estrellas, luego nada en absoluto. Kume lo rompió. Dolor vertiginoso, eso fue lo que sintió la joven rubia cuando sus facultades comenzaron a regresar a él. Era una sensación confusa, no uno que no hubiera sentido antes, pero dadas las circunstancias en las que había caído inconsciente, no uno que esperaba volver a sentir. Por un momento escuchó una risa rugiente que sonó como si estuviera resonando en un largo pasillo antes de que su cabeza dejara de nadar y se desvaneciera lentamente de nuevo en la realidad.
Soporta el bombo sobre el niño, aparte de las cadenas, no vi nada tan especial. Recordó esa voz, era el segundo que había escuchado en el claro. ¿Qué estaba pasando? Oh, no lo sé, había algo que decir sobre los reflejos del niño. Debe tener un buen par de orejas al menos. Esa fue la primera voz, más tranquilo y disciplinado que el otro, pero aún así hablaba con un rastro de diversión. Naruto estaba seriamente confundido, había sido atacado y, sin embargo, no estaba muerto. ¿Sus atacantes lo querían vivo por alguna razón? Sus cadenas eran agudos. Otra voz nueva, esta definitivamente la de una mujer. Sin embargo, era bajo y tranquilo y a quien perteneciera ciertamente se tomaba su tiempo con sus palabras. Naruto quería abrir un ojo para ver qué estaba pasando, pero no quería hacerle saber que estaba despierto. Ojo, eso es un gran elogio de ti, Nezumi-chan, ¿no crees que Kume? Hubo la segunda voz de nuevo. Lentamente Naruto trabajó una cadena a través de su espalda, cavándola en la tierra. Quería estar preparado. Estas personas eran fuertes, más fuerte que cualquiera que hubiera conocido antes, al menos se sentía así para la rubia. Ah, Kume lamenta haberlo roto. No pudo evitarlo. Escuchar esa voz fuerte y infantil hizo que un solo estremecimiento corriera por la espalda de Naruto. Sin embargo, la cadena que estaba extendiendo era casi, no te preocupes por eso, demasiado grande. De hecho, está despierto en este momento. De repente, Naruto se puso de pie al ser atrapado, arrojando en una dirección aleatoria tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarlo. Al mismo tiempo, su cadena estalló a través del suelo, ramificándose en tantas cadenas más pequeñas como pudo hacer. Cada uno disparó al azar en todas direcciones como metralla. Sin embargo, fue en vano, ya que no había dado 3 pasos antes de ser agarrado por la parte posterior de su camisa por una mano delgada, pero fuerte y rápidamente levantado en el aire. Por favor, no lo hagas. Por un momento, las piernas de Naruto continuaron bombeando desesperadamente antes de darse cuenta de que había sido atrapado. Inmediatamente Naruto frunció el ceño, aplastando el sentimiento de impotencia dentro de él mientras se preparaba para lanzar tantas cadenas como pudiera y convertir a la persona que lo sostenía en un cojín de alfileres. Él también lo habría hecho, si no hubieran colocado el filo de una espada peligrosamente cerca de su garganta, haciendo que se congelara en su lugar. Por favor, no lo hagas. Esta vez se dijo con un poco más de fuerza, incluso si estaba en ese mismo tono aburrido y ronco. Su cuerpo inmediatamente cojeó en la mano de la mujer. Ni siquiera se atrevió a tragar la cuchilla que estaba tan cerca de su garganta. Ahora, Nezumi-san, no hay necesidad de ser tan contundente con el niño. Naruto se dio la vuelta, todavía sostenido por su camisa, y por primera vez miró bien a sus atacantes. Sin embargo, fue solo por un momento. Al escuchar las amables pero severas palabras, la mujer lo dejó caer casi de inmediato. ¿Está bien? Sari Taisho. Naruto hizo un guiño mientras golpeaba el suelo antes de mirar hacia arriba, receloso de lo que había visto en ese breve instante. Efectivamente, cuando vio a sus secuestradores, llevaban las máscaras de porcelana blanca y la armadura corporal gris pizarra de los Zambu, los protectores vigilantes de Konoha que a veces veía lanzarse por los tejados a altas horas de la noche. El que estaba ligeramente frente a los demás, con una máscara vagamente parecida a la de un mono hecha en rojo, habló con una voz que inmediatamente lo identificó como Saru Taisho. Bueno, ¿no eres un callado? Te dieron un poco de mordisco, pero no. Había ese mismo toque irritante de diversión que su voz siempre parecía llevar, aunque parecía justificado ya que el hombre de alguna manera sostenía las cadenas que Naruto había lanzado. Todas. ¿Qué quieres conmigo? La rubia gruñó, sin molestarse en levantarse del suelo. De todos modos, no podía superar a estas personas. Por mucho que le doliera hasta la médula admitir incluso a sí mismo, estaba indefenso frente a ellos. ¡Oh! ¡Oh! Kume quiere decir. Kume quiere decir. El hombre Naruto había estado haciendo todo lo posible para tratar de ignorar, si podía incluso yo llamar a un hombre, comenzó a rebotar hacia arriba y hacia abajo en el acto. Efectivamente, las marcas azules en su máscara lo denotaban como un oso y Naruto no podría haber pensado en un animal más apropiado para representar la montaña de un hombre.
Era todo músculo bronceado. Tanto es así que ni siquiera parecía que encajaría en una de las capas oscuras que llevaba el otro Anbu. La rubia juró que si saltaba un poco más alto iba a empezar a hacer temblores en el suelo. Sin embargo, el último hombre, un hombre bajo que podría haber sido confundido con un niño si no hubiera sido por su voz, lo calmó. Tal vez deberías dejar esto en manos de nosotros, Kume. Las explicaciones tienden a ser un poco. Realmente parecía pensar en la palabra correcta para decir mientras el bruto de un hombre lo miraba con la cabeza ladeada como una especie de perro. Ah, bullicioso. El hombre masivo de cabello azul claro solo asintió rápidamente antes de darse la vuelta. Naruto casi podía sentir la expresión tonta en su rostro. El líder de los tres hombres, Naruto todavía no podía ver a la mujer parada justo detrás de él. Parecía divertido por toda la interacción antes de volverse hacia Naruto. Sí, bueno, de todos modos, como Kuma-san estaba tratando de decir, Saru trató de decir, pero Naruto lo cortó rápidamente, quien no había dejado de mirar al trío desde que comenzaron a hablar. ¿Por qué no me mataste? Todos se detuvieron en eso antes de que de repente el hombre que Naruto asumió que era Tako por proceso de eliminación comenzara a reírse. ¿Matarte? ¿Qué te dio esa idea? Naruto parpadeó antes de tensarse cuando el hombre se acercó repentinamente a él, bajando a una cuclilla justo enfrente de él para que Naruto pudiera elegir cada línea abstracta en su máscara. De repente, su mano salió detrás de él. Sin embargo, justo cuando Naruto estaba a punto de tratar de atravesarlo a través del pecho, regresó sosteniendo un uniforme Anbu. Esta fue tu iniciación. Bienvenido a la corporación, Gaki. Naruto solo podía parpadear tontamente mientras miraba la simple ropa negra sobre la armadura gris estándar, aparentemente hecha en su tamaño. ¿Qué? Esos eran los límites de la elocuencia de Naruto en ese momento mientras miraba fijamente el uniforme y la máscara azul de pájaro que yacía en la parte superior. Sin embargo, se recuperó rápidamente, su ceño fruncido regresó mientras miraba a Tako. Las cadenas comenzaron a retorcerse de sus muñecas amenazadoramente. ¿Por qué querría unirme a Anbu? Ni siquiera soy un shinobi todavía. Tako no le dio la respuesta que esperaba, sino que el hombre bajo simplemente se rió entre dientes, extendiendo la mano hacia adelante y agitando el cabello de Naruto antes de que la rubia pudiera reaccionar. ¿Quién dijo algo acerca de que querías, Gaki, o debería llamarte Karasu, cuervo? Ahora que Naruto miró la máscara, tenía algo parecido con el pájaro carroñero. Lentamente las cadenas se retrajeron y Naruto se puso de pie, mirando a su alrededor a los 4 miembros de Anbu. No estaba seguro de cómo, llámalo una intuición infantil, o tal vez la perspectiva de un asesino, pero cada uno de ellos parecía listo para matarlo en cualquier momento. Sin embargo, sus posturas eran tranquilas y relajadas. ¿Y qué? ¿Me uno a Anbu y simplemente desaparezco? Supongo que es por eso que el anciano me envió aquí en primer lugar. Ahora que realmente miró, nunca habían salido del claro en el que había sido emboscado. Saru le respondió con un tono fácil y divertido, no parecía tomarse muy en serio. Más o menos, Okage-sama creía que Anbu proporcionaría una salida para su más tendencias desagradables. Sin mencionar que ha matado a 2 civiles, herido a un niño del clan y atacado a un escuadrón completo de Anbu. Naruto resopló indignado por eso, pero mantuvo los ojos entrecerrados de todos modos. En circunstancias normales, tendrías suerte de ver el exterior de una celda de prisión por el resto de tu vida. Tal como está, tiene circunstancias especiales. Naruto sonrió ante eso, sabiendo lo que quería decir. Contengo el Kyuubi. Sin perder el ritmo ni mostrar ninguna sorpresa, ni siquiera ningún cuidado real, el enmascarado Taishou simplemente asintió. El Hokage había teorizado que algún tipo de interacción con la bestia podría haber desencadenado el repentino lapso de personalidad de Naruto. Sí, así que ahora serás entrenado por nosotros, vivirás con nosotros, comerás con nosotros e irás a misiones con nosotros hasta que se te considere seguro para volver a ingresar a la corporación shinobi normal, o mueras en el cumplimiento del deber. La máscara ocultaba todos los rasgos del hombre, pero Naruto aún podía decir que estaba sonriendo a la rubia. Bienvenido a Anbu Karasu Koai.
Naruto miró a los 3 hombres frente a él, tomando su postura tranquila pero peligrosa, los brazos que parecían que podían romper su cuerpo como un palillo en Kume y el ligero brillo de metal que podía ver en las mangas de Tako. Estas personas eran asesinos entrenados, poco más que perros para que la aldea los liberara sobre sus enemigos. Sonaba divertido. ¿Cuándo empiezo? Los 4 Anbu sonrieron levemente detrás de sus máscaras. Naruto se sentó en la pequeña y espartana habitación que le habían proporcionado en el gran complejo de apartamentos que aparentemente compartían todos los agentes de Anbu. Parecería que los periodos prolongados en lo que coloquialmente llamaron la corporación tendían a sacar a relucir algunas partes más extrañas de sus personalidades y la mayoría no eran los tipos más estables. Bueno, en ese sentido Naruto encajó perfectamente, aunque se destacó por ser excepcionalmente bajo. Sin embargo, por alguna razón, eso solo hizo que la gente lo mirara con cautela. Konoha tenía una larga historia de niños prodigios y las personas peligrosas en las que podían convertirse. En este momento estaba sentado en una hamaca hecha de las cadenas más delgadas que podía hacer. La cama de su habitación era menos cómoda de lo que estaba acostumbrado y esto le proporcionó un buen entrenamiento, por lo que sus compañeros de equipo realmente lo alentaron. No podía hacer nada con el ligero resplandor que emitían sus cadenas, por lo que sería inútil en una misión encubierta, pero eso no le molestaba demasiado. Por otra parte, eso podría deberse a que no entendía lo que significaba la palabra encubierto, pero estaba seguro de que lo descubriría eventualmente. Durante los últimos días, sus llamados compañeros de escuadrón, formado por el grupo que lo había secuestrado en primer lugar, lo habían estado ejecutando a través de varios ejercicios para medir sus niveles de habilidad. Fue duro, y al final fue golpeado y cubierto de cortes, pero al mismo tiempo estaba extrañamente emocionado de estar rodeado de oponentes nuevos y fuertes para probarse a sí mismo. Lo harían más fuerte porque ellos a su vez eran increíblemente fuertes, lo habían demostrado bastante. Volvió a mirar la máscara en sus manos, le dijeron que una vez que lo puso básicamente se quedó puesto. Uzumaki Naruto dejaría de existir y en su lugar Karasu se alejaría hacia el mundo. Él sonrió ante eso, estaba bien por él. El uniforme era cómodo y cálido, incluso si el nuevo tatuaje que ahora lucía en su hombro derecho le picaba un poco. Las personas que lo rodeaban eran fuertes y lo llevarían a misiones donde pudiera ponerse a prueba, donde emociones como la empatía significaban poco y lo único importante era el próximo objetivo. En Anbu era un monstruo más entre los monstruos. Karasu estaba en casa.